En la licenciatura en Química y Farmacia se presentan muchos temas aplicados que tienen un fuerte contenido de cálculo. Antes de adentrarse en el estudio del cálculo diferencial e integral, es necesario que el estudiante comprenda cómo se pasa de la matemática elemental al cálculo mediante los procesos de límite. Utilizar procedimientos de límites implica tomar los conocimientos previos al cálculo y mediante técnicas apropiadas hacer aproximaciones que se acercan muchísimo a los resultados obtenidos mediante el cálculo. En esta fase del aprendizaje es importante que el estudiante comprenda de manera intuitiva y sencilla lo que significa un límite, la naturaleza de sus procedimientos y su simbología matemática. El documento está organizado en secciones, una por cada ejemplo planteado. Primer ejemplo, área bajo una curva. Segundo ejemplo, área de un círculo. Primer ejemplo, área bajo una curva. Antes del desarrollo del cálculo, solo se podía calcular el área de rectángulos y triángulos. Partiendo de que se conoce la manera de calcular el área de un rectángulo, se calcula el área total ocupada por los rectángulos que se han dibujado bajo la gráfica de una curva, y así se obtiene un dato de área que se asemeja al área bajo la curva. El dato del área de los rectángulos es cada vez más parecida al área exacta bajo la curva al considerar una cantidad de rectángulos cada vez mayor. Por lo cual, el área bajo la curva es el límite de la suma del área de todos los rectángulos dibujados, cuando el número de rectángulos aumenta hacia infinito. El procedimiento a seguir es establecer la suma del área de todos los rectángulos dibujados bajo la curva, la cual se expresa de la manera siguiente usando el símbolo de sumatoria, en donde A sub i es el área de cada rectángulo dibujado, contados desde i igual a 1 hasta i igual a n, siendo n el número total de rectángulos considerados. El símbolo es la letra griega sigma. En matemáticas se lee sumatoria y significa suma. A sub t es la suma del área de todos los rectángulos. Utilizar procedimientos de límite implica tomar los conocimientos previos al cálculo y mediante técnicas apropiadas hacer aproximaciones que se acercan muchísimo a los resultados obtenidos mediante el cálculo. Para el ejemplo planteado, encontramos exactamente el área bajo una curva cuando aplicamos el procedimiento de límites que considera una cantidad inmensa de rectángulos dibujados bajo la curva. La matemática hace uso de una simbología especial para los límites, las letras lim que identifican al límite. N flecha infinito, que para el ejemplo planteado significa que la cantidad de rectángulos considerada tiende a ser infinita. Lo cual se lee, el área bajo la curva es igual al límite de la suma del área de todos los rectángulos considerados cuando el número de rectángulos tiende al infinito. Segundo ejemplo, área de un círculo. Con la matemática previa al cálculo se puede determinar el área de un triángulo. Con límites y con cálculo, el área de un círculo. Utilizando lo que se conocía para calcular el área de triángulos, se calculaba también el área de polígonos regulares. Un polígono regular es una figura geométrica cerrada que tiene todos sus lados iguales. Al usar cada lado del polígono para trazar triángulos internos, haciendo que uno de los vértices de cada triángulo sea el centro del polígono, se tiene cada polígono formado por un número de triángulos idéntico a su número de lados. A medida que aumenta el número de lados del polígono, su área es más parecida a la del círculo. El área del círculo es el límite hasta el cual puede llegar el área de los polígonos cuando el número de lados aumenta infinitamente. Para representar el área de un círculo se hace uso de la simbología del límite, en donde A sub n es el área del polígono de n lados y A es el área del círculo. N flecha infinito significa que la cantidad de lados del polígono regular considerado tiende a ser infinita. Y se lee el límite del área de un polígono de n lados
cuando n tiende al infinito es igual al área del círculo.